a partir desde una afirmación muy importante que hizo el invitado al conversatorio anterior, ¿no? En Barrenechea. Él hizo una afirmación muy importante, ojalá espero que todos la hayan captado, en donde él afirmaba de que la Constitución es una consecuencia, no es una causa. Y es justo desde ese punto de vista del cual parte la perspectiva o la visión que bueno, es compartida con el grupo, con el comité promotor, y lo hemos trabajado en ese sentido, y esa perspectiva es la que está aperturando una actividad que hemos iniciado de promover, de impulsar la constitución de los comités por una nueva constitución de carácter territorial y carácter sectorial, pero básicamente de naturaleza de ser organizaciones que, de base, en el cual el ciudadano común y corriente tenga un espacio para opinar y para involucrarse en este tema del proceso constituyente hacia una nueva constitución. Vamos a agarrar básicamente la teoría constitucional desarrollada por Ferdinand Lassalle, un constitucionalista de origen alemán, y que él escribió todavía en el año de 1862. Ya. Básicamente porque en ese había un momento constitucional en Alemania en ese entonces. Y él, bueno, un académico, un filósofo importante, se dirige a un público de ciudadanos, en su mayor composición obreros, que en ese tiempo era pues uno de los sectores sociales organizados y movilizados en torno a una nueva constitución, ¿no? En torno a la constitución. Ferdinand Lassalle desarrolla una teoría, una conferencia bajo el tema de qué es una constitución, ¿no? Él inicialmente parte de los conceptos clásicos que todos conocemos, ¿no? La Constitución como Carta Magna, la Constitución como pacto social, etcétera, pero escala un poquito más, ¿no? Él comienza a preguntarse, bueno, eso es el carácter formal de la Constitución, pero hay una esencia constitucional. ¿Cuál es esa esencia constitucional, no? Entonces, en ese devenir de su pensamiento, en ese desarrollo de su teoría, él comienza a diferenciar una constitución formal, que viene a ser la ley fundamental, de la cual sirve de fundamento y de la cual tiene que salir todo el ordenamiento jurídico, legal, posterior a la Constitución, ¿no? Él conceptualiza esto como una constitución formal, que es lo que el texto escrito, el texto elaborado, y que se hace, es que es fruto de una asamblea constituyente. Sin embargo, con ese concepto no es suficiente y es necesario buscar la esencia misma de la Constitución, ¿no? Entonces ahí comienza a desarrollar el concepto de la Constitución real, en donde se entiende a la Constitución real como la suma de las relaciones de poder entre los distintos sectores sociales. Esto es decir, de que la Constitución es fruto del intercambio, de la pugna, de la lucha entre los distintos sectores sociales en la defensa o en la imposición de sus intereses particulares, en donde obviamente va a primar los intereses de aquel sector social que detenta más poder. Pero ¿qué tipo de poder? Básicamente lo que llamamos el poder real o el poder fáctico, que en primer lugar es el poder económico.
acompañado también del poder político, del poder militar, también todo un aparato de poder ideológico, el poder social en sí, básicamente una estructura estatal, ¿no? Al servicio de los intereses de estos grandes grupos de poder. Que finalmente esta relación de poder sobre otros sectores sociales que no detentan este mismo poder en las mismas magnitudes, se consolida, se refleja en la elaboración de una constitución bajo esa naturaleza, ¿no? Entonces es así que también señala algunos aspectos, por ejemplo, por qué muchas cosas que se escriben en la constitución formal no se dan en la realidad, ¿no? Entonces él explica de que ese no es el reflejo de las relaciones de poder, ¿no? Que no hay un poder efectivo que los haga cumplir y que solamente quedan en una simple declaración, ¿no? Por ejemplo, el derecho a las 8 horas, que es un derecho que está en la constitucional, que está en la constitución, perdón, pero que en la realidad no se cumple. Entonces, la explicación es de que no hay la suficiente fuerza social, los trabajadores no tienen una suficiente capacidad de organización y movilización para hacer cumplir ese derecho constitucional. Entonces, eso queda solo declarativo. Y bueno, bajo este entender, el marchar, el establecer una nueva constitución, le entendemos como ese proceso de cambiar las relaciones de poder entre los distintos sectores sociales. En pocas palabras, limitar, controlar o bajar el poder de los grupos que detentan el mayor poder, equilibrarlo con el poder de los sectores desfavorecidos en esta correlación de fuerzas. Es decir, podemos decir el pueblo, ¿no? Sí. Acá también consideramos que las clases o los sectores sociales que detentan el poder tienen toda una estructura jurídica, legal, administrativa y militar también, que defiende sus intereses, mientras que del lado del pueblo es solamente su capacidad de organización y movilización y la conciencia que ésta debe asumir, ¿no? Entonces, hablamos y vamos a hablar de una nueva constitución cuando se cambia la correlación de fuerzas. Y a todo ese transcurrir, esa modificación de las relaciones de poder entre los distintos sectores sociales, que es una lucha política, lo vamos a denominar o lo conocemos como proceso constituyente. Que finalmente un proceso constituyente está iniciado, tiene como motor de arranque, por así decirlo, un determinado momento constituyente, que es esa situación en la que el pueblo, la gente, el ciudadano común y corriente siente de que la Constitución no está actuando correctamente, no le ayuda, no le sirve a su proyecto de vida y va planteando la necesidad de generar una nueva constitución, que es lo que realmente ahora estamos viviendo, ¿no? Entonces, esta concepción de política, se puede decir, más allá de las concepciones jurídico-doctrinarias, que de hecho no se está restando importancia a eso, sino que es el tema, de una nueva constitución, es un tema político. Hay un principio también en derecho que dicen, ¿no? Primero es el hecho y luego es el derecho. Entonces, en este sentido es como que esa frase de Barrenechea mencionada en la conferencia anterior, en el conversatorio anterior, de ver, ¿no?, a la Constitución no como una causa, sino como una consecuencia.
Y en ese camino, bueno, nosotros como comité promotor, repito, hemos asumido la tarea de impulsar la organización de base para poder generar realmente en los hechos, en la práctica misma, en la lucha política abierta y en confrontación con los sectores que detentan en la mayor cantidad de poder, este, un cambio en esta correlación de fuerzas. Ahora, en un país como el nuestro, que desde el inicio de ser Perú, constituirnos como Perú, el aspecto colonial es vigente. El aspecto colonial entendido en la presencia de, de un poder extranjero que comienza a dominar política y económicamente y que en la colonia pues ha sido básicamente un proceso de saqueo y de despojo de la riqueza nacional, ¿no? De los, sean recursos naturales y también la fuerza de trabajo, y un hecho violento contra la cultura, contra las distintas naciones en nuestro suelo patrio, etcétera. Entonces, si es que nosotros en el Perú vamos a hacer un análisis de las relaciones de poder entre los distintos sectores sociales, los actores que vamos a encontrar no son solamente de carácter nacional. Definitivamente hay actores de carácter foráneo, extranjeros, que actúan en nuestra patria, y no solamente que actúan simplemente, sino que actúan en forma determinante y que a la final de cuentas resultan pues en esta era de globalización también de la mundialización de la economía, resultan pues ser el sector con más poder económico, con más poder político, que ya ha supeditado incluso al poder nacional, al Estado nacional, de tal forma que el Estado y nuestros grupos de poder nativos, por así decirlo, criollos, mejor dicho, resultan pues subalternos o subsidiarios de este gran grupo de poder. Entonces, este es un aspecto que realmente no podemos descuidar en este juego de cambio en la correlación de fuerzas. No vamos a actuar solamente en una esfera nacional, sino también gracias, que tiene un carácter ya acorde con la era que estamos viviendo dentro de los procesos globales, ¿no? Procesos económicos, políticos, sociales y también ideológicos que ya son de carácter global. Bueno, ese es más o menos el marco general. Ahora, reconociendo que estamos viviendo un momento constituyente que hay que trabajarlo hacia un proceso constituyente que dé como resultado una nueva constitución favorable a los intereses nacionales de las naciones en nuestro suelo patrio, a los intereses de nuestra patria y a los intereses populares básicamente, ¿no? Entonces, felizmente no estamos solos en este proceso, ni tenemos que volver a inventar la pólvora, pero sí tenemos que ser creativos y actuar de acuerdo a nuestra realidad concreta, ¿no? Para un poco aclarar los procesos constituyentes, yo me voy a referir a tres ejemplos que se han dado en nuestro continente, en Latinoamérica, de procesos constituyentes y cómo se han dado estas nuevas constituciones, siempre bajo los conceptos anteriormente mencionados. Por orden cronológico, me voy a referir primero a la Constitución colombiana de 1991. Bueno,
Nosotros más o menos sabemos que en esos años convulsos en toda Latinoamérica surgió un nuevo sujeto político en Colombia conocido como la Unión Patriótica, fruto de un acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y grupos insurgentes. Este grupo entró a la IA política, se incorporó en una campaña electoral con con un pedido que en esos que se denominó ahí la séptima balota, ¿no? Esto quería decir que había unas elecciones para presidente, senadores, diputados, alcaldes, gobernadores regionales, etcétera. En realidad, seis papeles para votar, ¿no? O seis pliegues en una votación. Entonces ellos empezaron una campaña pidiendo la tercera balota para la convocatoria, un referéndum para preguntar si por una nueva constitución y la posible convocatoria a una asamblea constituyente. Abreviando todo este proceso, se convocó finalmente a un referéndum, salió que se quería, que un sector mayoritario de la población quería una nueva constitución, se convocó a asamblea constituyente, pero en esa asamblea constituyente no se garantizó presencia popular, presencia de los sectores nacionales, y salió una constitución en 1991 muy similar a la constitución que decimos de Fujimori, ¿no? En nuestro país. Y eso aprovecho también para explicar un poco el extracto leído de mi artículo, ¿no? En todos esos años, el inicio de la década del 90, a nivel mundial fuimos pues testigos del rompimiento de la bipolaridad mundial a la unipolaridad, ¿no? A una hegemonía del bloque capitalista. Y bueno, se inició un proceso de apertura de mercados y se consolidó, avanzó unos pasos más la implementación del neoliberalismo. Pareciera que hicieron formatos de constitución y de leyes y que fueron impuestas en distintos países, de tal forma que hay una similitud entre la constitución de Colombia del 91 con la constitución nuestra del 93, igual con las constituciones anteriores de Bolivia, de Ecuador, y no solamente en Latinoamérica, también en los países del bloque socialista que entraban al neoliberalismo, las constituciones aprobadas ahí, llámese en Croacia, Yugoslavia, etcétera, son muy similares, tienen el mismo formato, ¿no? O sea, es casi un copia y pega que hubo en base al consenso de Washington ahí se creó, ¿no? Este formato de nuevas constituciones. Entonces, esta experiencia de Colombia ponía pues en evidencia el peligro de forzar la convocatoria a una asamblea constituyente sin antes garantizar una correlación de fuerzas favorable a los intereses nacionales, populares y patriotas, que es lo que desde una posición la mayoría del pueblo peruano busca, ¿no? Por otro lado, otra experiencia, también por orden cronológico, ¿no? El proceso de nueva constitución en Venezuela, ¿no? De 1999. Entonces, en este proceso ya tiene una característica, ¿no? No olvidemos, se explica, mejor dicho, con el recordado, espero, Caracazo, ¿no? Esa gran insurrección prácticamente del pueblo venezolano que lamentablemente también causó muchas muertes, más de 1000 muertes, fruto de una represión pues cruel, ¿no? Inhumana, salvaje, que también dio origen la primera,
Chávez cuando intentó un golpe de Estado y finalmente termina preso. Y bueno, luego sale, construye el movimiento bolivariano 19. Entonces, luego de una campaña electoral basada en la convocatoria a una nueva constituyente y con una crítica pues de base al modelo neoliberal, sale elegido. Pero también no había, si bien es cierto, la voluntad popular se expresaba en los votos en forma mayoritaria, pero no existía una sólida organización popular. Los sectores sociales populares no estaban organizados y no expresaban de una forma contundente esta voluntad popular, ¿no? Entonces, una vez en el gobierno, Hugo Chávez, con el respaldo del ejército, comienza un trabajo de impulsar la organización popular. Comienza un trabajo de concientización utilizando el aparato estatal, esta vez para los intereses nacionales y populares, impulsa una elevación de conciencia, impulsa una organización popular e impulsa una movilización popular por una nueva constitución con conceptos ya claros en torno a la soberanía de los recursos naturales, a la democracia participativa, a la seguridad ciudadana, al derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, etcétera. Entonces la gente ya comienza a ver estos asuntos hasta que finalmente se convoca una asamblea constituyente con una característica peculiar. No van solo candidatos elegidos en el seno de los partidos, sino que en buen porcentaje son las mismas organizaciones sociales, incluyendo indígenas, de donde salen las candidaturas para asambleístas, para personas que van a ir a la asamblea constituyente, rompiendo de este modo algunos prejuicios también, porque no hay que olvidar que un proceso constituyente también va acompañado de un proceso destituyente. Esto quiere decir que hay verdades que se han instaurado en un régimen, en la hegemonía de un sistema, de un modelo, entonces se comienza a romper, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que solamente la gente muy preparada tiene que ver con la política, ¿no? Entonces, ese es un proceso destituyente en donde se comienza a instaurar de que el ciudadano común y corriente, las personas del pueblo, muchas veces hasta sin estudios acabados, no solamente que son capaces, sino que pueden y deben participar en un proceso constituyente y llevar la voz del pueblo a estas instancias, sobre todo a la constitución de un nuevo orden en la sociedad. Bueno, y así con una asamblea constituyente trabajada y con una composición ya señalada, es que sale realmente pues la refundación de Venezuela, ya sabemos, ¿no? El nuevo Estado, el Estado bolivariano, etcétera, y toda la soberanía sobre los recursos naturales, y bueno, se inicia todo un proceso que ya conocemos, ¿no? En todo caso, estamos refiriendo solo a los procesos constituyentes, como ejemplos de cómo se presentan estos y qué perspectivas podemos esperar y podemos aprender. Finalmente, el proceso constituyente boliviano. Acá se da una figura un poco distinta. Creo que es un factor determinante en el proceso boliviano el hecho de que en 1999 el actual presidente Luis Arce, que era docente de una facultad de economía,
con un grupo denominado el Grupo Duende, ya habían desarrollado un modelo alternativo al modelo neoliberal, el llamado modelo socioeconómico, comunitario, productivo, que es el que ha aplicado desde un inicio el gobierno del MAS en Bolivia. Sabemos también que Luis Arce, el actual presidente, ha sido ministro de Economía en todo este proceso, ¿no? La existencia ya de este modelo alternativo al neoliberalismo y el actuar también de Álvaro García, vicepresidente de Evo Morales, con su grupo denominado Comuna, que también veía este proceso social desde el movimiento indígena, y bueno, era un grupo de sociólogos en este caso, que también ya determinan una visión de la importancia del movimiento indígena en el proceso político boliviano. Entonces, la alianza de este grupo Duende, que había desarrollado el modelo económico, de este grupo Comuna, que tenía una visión política, estratégica del curso de la lucha política, es la que influye, además de que ya el pueblo boliviano ya tenía capacidad de movilización y de organización, ya se habían hecho luchas por ahí, la defensa del agua, pues, conocemos, ¿no? En el año 2000 la guerra del agua, en el 2003 la guerra del gas, la guerra del petróleo, luchas intensas en donde también ha habido cambios de presidentes similar a lo que nosotros hemos vivido, pero ellos lo hacían ya con la perspectiva clara de la soberanía sobre los recursos naturales. Mientras que acá en el Perú todavía lo hemos hecho con el tema de la corrupción y ese tipo de cosas, ¿no? Lo que también nos va señalando los niveles de conciencia que está teniendo el movimiento popular en el Perú. De esta forma, primero, hay una gran movilización popular, a diferencia de Venezuela, que esa organización popular es construida ya desde el gobierno, una vez que se accede a eso mediante elecciones. En el caso de Bolivia ya hay una preexistente capacidad, un nivel de conciencia alto, una buena capacidad organizativa y una buena capacidad de movilización y lucha de los sectores populares que finalmente posibilitan la conformación del movimiento al socialismo como instrumento político para la soberanía de los pueblos, el acceso al gobierno y la convocatoria a una asamblea constituyente. Es decir, de que de todas formas, en estos procesos últimos, en donde ha habido cambios significativos favorables, ha habido procesos de modificación en la correlación de fuerzas, previo a la convocatoria a la Asamblea Constituyente. De tal forma que en la composición de esta Asamblea Constituyente ya había una gran presencia de sectores populares, ¿no? No olvidamos tampoco, por lo menos las imágenes de, como dicen allá, ¿no? Mujeres de pollera, o los pucaponchos, los ponchos rojos, ahí en la Asamblea Constituyente actuando, ¿no? Opinando sin ningún tipo de sin ningún complejo de inferioridad finalmente, ¿no? Sino empoderados, sabiendo lo que estaban haciendo, sabiendo lo que tenían que conquistar, y tampoco no fue exento de confrontación en el seno mismo de la Asamblea Constituyente, ¿no? Se tardaron 2 años en sacar una constitución con mucha pugna política, mucha lucha política, ¿no? Bueno, ese es más o menos unos ejemplos de los procesos constituyentes cercanos a nosotros. Y finalmente, quizás como ya un punto final, yo quisiera llamar la atención
sobre la conflictividad social actual en el Perú. Yo me voy a basar en esto, en los informes o los boletines que mensualmente en la página de la Defensoría del Pueblo, la Oficina de Prevención de Conflictos Sociales del Ministerio de la Presidencia brinda estos informes, ¿no? Estos informes sobre los conflictos sociales en el Perú. Históricamente, de toda la gama de conflictos sociales que hay, el 80% corresponden a los denominados conflictos socioambientales, que son aquellos conflictos que están en torno a los centros de explotación y de extracción de los recursos naturales, sea por temas de contaminación, sea por temas de incumplimiento de acuerdos, sea por temas de mayores exigencias económicas o laborales, etcétera, ¿no? Entonces, hay una alta conflictividad en este asunto en torno a los recursos naturales en nuestra patria. Sin embargo, desde su misma concepción está siendo parametrada, ¿no? Se les dice conflictos socioambientales. Entonces, estos conflictos quedan reducidos a ser solamente conflictos que tienen que ver con el medio ambiente y que básicamente afectan a la población local, y es la población local la interesada y la que se moviliza y ahí queda el asunto, ¿no? Pero sin embargo, estos conflictos realmente son conflictos políticos y económicos, porque tienen que ver con la extracción, con la actividad extractiva de los recursos naturales y la lógica presión social que esto genera, puesto que para que ingrese la inversión privada sobre los recursos para la explotación de los recursos naturales, se crea pues una expectativa en la población local, ¿no? Que va a venir riqueza, que va a haber trabajo, etcétera, que va a mejorar, progreso, desarrollo, y a la final con el transcurso de los años no ha habido nada de eso y muy al contrario, ¿no? Entonces, a mí me parece este conflicto de los recursos naturales un tema fundamental e importante en el que es necesario que en esos espacios se eleve este carácter de lucha, ¿no? Que no sean considerados solo como conflictos socioambientales, sino como conflictos políticos y económicos, y que tienen que ver con el interés de toda la nación, de todas las naciones que estamos en este suelo patrio, ¿no? Bueno, yo creo que hasta ahí algunas ideas. Ojalá que con las intervenciones, con los comentarios o preguntas podamos profundizar algo más algunos aspectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por esta ilustración amplia sobre la nueva constitución o la constitución política del Estado. Fernando Mesa Urquizo es miembro del Comité Promotor Cusco por una nueva constitución en este 28º Encuentro Cultural Apurímac, organizado por Ayllu Cultural Zumbayllu. Y en estos instantes agradecemos la presencia de los estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad Micaela Bastidas y le damos la cordial bienvenida en nombre del Ayllu Cultural Zumbayllu. Muy bien, entonces vamos a desarrollar esta actividad con la plena participación de todos ustedes que están en la sala, sobre todo a los estudiantes de la Universidad Micaela Bastidas, en torno a la Constitución Política del Estado. Y acá el señor Fernando Mesa está ya para respondernos acerca de la nueva Constitución Política o la propuesta de la nueva Constitución Política del Estado, qué es lo que debe cambiar. Yo creo que acá la Constitución ha sido problema, ¿no? Y eso no hemos solucionado hasta el momento, que es el documento oficial importante para el desarrollo de la nación.
Incluso hemos visto a un candidato cuando ya presidente, cuando asumió el cargo, ¿no?, de presidente de la República, ha juramentado en nombre de la Constitución de 1979. Entonces, esos aspectos nos generan problemas y tenemos que tener visión. Sobre todo nos alegra la presencia de los estudiantes de la Universidad de Ciencias Políticas. Igualmente vamos a dar a conocer a nuestros participantes. A partir de Facebook también pueden formular sus preguntas y nosotros gustosamente vamos a leer sus preguntas y alcanzar a nuestro expositor para que pueda resolver, ampliar nuestros puntos de vista acerca de la Constitución Política del Estado. Y no hay que olvidarnos que muy bien ha puntualizado a partir de las tres constituciones políticas que América Latina tiene. Nos ha mencionado el caso de la Constitución Política colombiana, ¿no? Y después ha hablado también de la Constitución de Venezuela y la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces yo creo que un bagaje cultural amplio nos ha dejado para desarrollar. Bueno, también saludamos a los estudiantes de educación inicial de la Universidad Micaela Bastidas de Abancay. Bienvenidos a todos y bienvenido al profesor Teodoro Arenas. Un gran abrazo, profesor, por estar presente en la sala para desarrollar este tema de vital importancia. Entonces, a partir de estos instantes, les invitamos a participar. Desde la sala pueden participar escribiéndonos también al chat o directamente formulando sus preguntas o haciendo su comentario acerca de la Constitución, pero siempre con la precisión para no hacer una competencia también a nuestro expositor, que eso muchas veces nos quita también el dinamismo que tenemos que desarrollar. Muy bien, entonces invitamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, adelante Mario, buenas noches, bienvenido Mario, a Ayllu Cultural Zumbayu. Muchas gracias, soy del grupo Emancipador, muy contento de escuchar la exposición de don Fernando Mesa Urquizo y queriendo compartir dos temas centrales para permitir expansión en el momento en que le toque el turno de resumir lo que se está conversando. En principio, el tema constitucional es un tema retador que convoca voluntades para compromisos y propósitos de vivir en sociedad. Y como bien lo expresa, es también un tema de poder. Y siendo el poder la única forma participando, también lleva a reflexionar sobre la urgencia de ir más allá de la representación y llegar a la participación cuando se trata de hacer una constitución, porque quien participa puede hacerla respetar. Quien participa se siente reflejado en lo que esa constitución exige. Y claro, es un reto mayor porque ahí en su exposición ha mencionado los temas de otros países que han realizado constituciones como Colombia, Ecuador, en el caso boliviano. Y ahí quisiera hacer una mención también, porque estamos en el mundo andino, de una idea que vertebra especialmente el caso ecuatoriano y el caso boliviano, el agin causae, el buen existir. Y eso también como insumo para construir un proceso constitucional que vaya más allá de lo representativo, porque 200 o 300 personas no pueden representar bien a un conjunto de más de 33 millones de personas. Entonces la participación se vuelve un reto convergente. Y en ese sentido también sería mi pregunta de cómo hacer tales cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Bueno, le damos pase a Fernando. Adelante, Fernando. Muchas gracias. Bueno, sí, muy importante esa precisión, ¿no?, del tema de la identidad cultural. Y no solamente una identidad cultural como tal, sino de cómo la propuesta política y económica y cultural y filosófica y moral y ética
que vamos proponiendo tiene y debe y puede surgir desde las propias concepciones de nuestras culturas ancestrales, de nuestras culturas originarias, como quisiéramos llamarlo, ¿no? Realmente, si consideramos que esta presencia de grupos de poder que se da desde la colonia y que no ha habido una modificación de fondo y sustancial hasta los días que vivimos, tiene que ver pues necesariamente con el intento de aplastar una gran cultura, y todo proceso para liberarnos de ese sistema va a tener que ver también con la apropiación y recuperación de estos valores ancestrales. Y ya, como ya lo ha señalado, ya avanzó en este sentido Ecuador, Bolivia, el Summa Causa o Allin Causa y otras manifestaciones, expresiones, pero del mismo principio, ya son un valor constitucional. Entonces, la única forma de lograr que eso suceda es pues impulsando la organización propia de estos sectores, no solamente de los denominados pueblos originarios, puesto que en el Perú nuestra composición cultural es pues básicamente la cultura ancestral. En las grandes ciudades, en Lima o en cualquier otra ciudad, encontramos personas que no solamente tienen un rasgo cultural, sino que hay una vivencia, ¿no?, cultural que se ha llevado a las ciudades. No olvidamos, por ejemplo, Villa El Salvador. Villa El Salvador en Lima surgió como comunidad urbana autogestionaria, ¿no? Entonces, esos son procesos que hay que retomarlos para que estos propios grupos, sus representantes, tengan pues una presencia fundamental y determinante en una futura asamblea constituyente, y que además estos principios que gracias al trabajo de grupos como el Grupo Emancipador y otros más, se está difundiendo, se está ampliando también el Grupo Cultural Zumbayllo. Definitivamente ha habido ya temas en este sentido, ¿no?, de cosmovisión andina, democracia comunitaria, etcétera. Entonces esos son procesos pues que hay que profundizarlos, hay que involucrarnos, y de todas formas con el carácter de organización de base. No hay que hacer las cosas por arriba, hay que hacerlas desde abajo, ¿no? Yo quisiera acá tomar un poquito más de tiempo, ojalá sea posible y la situación, la condición técnica lo permita. El régimen económico sobre los recursos naturales en nuestro país. En nuestro país, el régimen constitucional está determinado en el artículo 66, en donde se establece que los recursos naturales son patrimonio nacional, y otorga al Estado la soberanía sobre estos recursos naturales. Acá tenemos que diferenciar los conceptos de Estado y nación. El Estado entendido como estructura administrativa y la nación entendida como colectividad de personas, ¿no?, con vínculos de cultura, idioma, tradiciones, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ya va un camino. Se comienza como patrimonio nacional y luego el Estado es el soberano, ejerce soberanía y la facultad de otorgar derechos sobre los recursos naturales a privados y a particulares, ¿no?, sean nacionales o extranjeros. Inmediatamente deriva a una ley orgánica la mayor reglamentación de este aspecto. En la denominada Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales,
en su artículo 4, establece de que los recursos naturales son patrimonio nacional mientras están en el subsuelo, y que los frutos y productos obtenidos fruto de una concesión administrativa otorgada por el Estado son de dominio del concesionario, es decir, se vuelven propiedad del concesionario. Este es el principio constitucional y legal que impide pues de que el Estado pueda determinar a cuánto se vende, a quiénes se vende, gracias. Bueno, yo quisiera empezar en base más bien a los conceptos de poder constituido y poder constituyente. Eso también nos va a permitir ver un poco, entender lo que está pasando en Chile, ¿no? Bueno, el poder constituido creo que lo podemos diferenciar, que es pues la propia Constitución, el Estado, sus diferentes poderes y todo aquello que, toda la estructura jurídico-administrativa y militar también, todo aquello que está contemplado en la Constitución de carácter social, incluso también valores culturales, económicos, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a entender como poder constituido. Y el poder constituyente, que es pues la voluntad popular, ¿no? Pero una voluntad popular que no puede ser solo la expresión de votos, ni tampoco la movilización social en sí, sino que estos aspectos tienen que tener un nivel de conciencia con una propuesta alternativa clara. Pues haya señalado las diferencias que había entre aquellas movilizaciones preconstitucionales en Bolivia, en donde la gente realmente se movilizaba con un programa, hasta con una alternativa de modelo económico que tenía que ver con un rechazo al modelo neoliberal y una propuesta de un modelo económico distinto con un contenido claro y objetivo en la soberanía nacional de los pueblos, ¿no? Prácticamente toda actividad política y cultural, ¿no?, centrada hacia las personas tiene que estar centrada a desarrollar dos aspectos básicos: el sentido de pertenencia, el pertenecer a un grupo y que también me pertenecen y tengo ahí pertenencias, y el instinto de soberanía. Y el programa propio, ¿no? Las luchas de los jóvenes, realmente muy importantes, no los podemos desmerecer, pero sí nos debe llamar la atención de que ahí hay un trabajo importante que falta hacer, de contenido cultural y de contenido ideológico. No hay que tenerle miedo a esta palabra, ¿no? La ideología. Conceptualizamos una hegemonía. Hablamos también de la globalización como la hegemonía capitalista, y creo que es un hecho evidente de que el capitalismo tiene una hegemonía a nivel mundial, y esta hegemonía no es solamente militar, no es solamente económica, sino también es una hegemonía cultural e ideológica. Y una de las características de la hegemonía, cuando se da hegemonía en una relación de un sector dominante y sector dominados, es cuando los sectores dominados aceptan las verdades de los sectores dominantes, cuando los explotados hacen suya las verdades de los explotadores. Y de eso tenemos ejemplos cotidianos claros, como por ejemplo de que la inversión privada trae progreso, trae desarrollo, ¿no? O como por ejemplo también de que satisfacer las necesidades de educación, salud, es cuestión individual y que cada uno tiene que luchar.
por eso, ¿no? Entonces, esos son principios ideológicos que sostienen al sistema. Otro concepto es de que la corrupción es lo que imposibilita el desarrollo nacional. Ese concepto, sin dejar de ser una verdad, pero no es la única explicación del atraso nacional, ¿no? Puesto que hay una forma de cómo se ha organizado la economía, no solamente nacional y a nivel mundial, que explica en forma complementaria la situación de atraso, de pobreza o subdesarrollo de países como el nuestro. No es solamente la corrupción, ¿no? Entonces, ahí hay un tema en donde las luchas sociales, las luchas populares, las luchas de los sectores juveniles, que generalmente son los que más capacidad de movilización tienen, la necesidad pues de elevar los niveles de conciencia y de propuesta programática, ¿no? En este sentido, yo creo que hay que reforzar bastante también el concepto de poder constituyente, elevar la capacidad, la conciencia, la capacidad organizativa y de movilización del pueblo, del cual pues emana el poder constituyente, ¿no? Gracias, ¿no? Yo quisiera comentarles ahí algo anecdótico, ¿no? Yo hice una búsqueda al respecto del denominado derecho indígena, ¿no? Que lamentablemente pues tenía un carácter paternalista. Era una legislación sobre los pueblos, sobre los miembros de estas colectividades, con un aspecto paternalista, ¿no? Casi bajo el principio que señalaste de considerarlos incapaces, ¿no? Pero sin embargo, en búsqueda de este material, me encontré de que esto estoy hablando todavía de 1998, 97, en las universidades mexicanas, en las facultades de Derecho, había cursos de Derecho indígena y de filosofía del derecho indígena, ¿no? En Ecuador, en las universidades, en las facultades de Derecho, al igual que en Bolivia también, existía cursos de filosofía andina, filosofía del derecho indígena y derecho indígena. ¿Esto qué significaba? Este derecho objetivo, es decir, el conjunto de leyes, tiene como fuente, una de sus fuentes, a la filosofía. Una de las primeras escuelas filosóficas del derecho fue la escuela española, que bueno, ahorita se me da el nombre, pero está basado en el cristianismo, en las enseñanzas, en esa doctrina cristiana, ¿no? La escuela, bueno, no quiero equivocarme, mejor no lo menciono, pero el origen era ese. Entonces, también a la pregunta de cómo enriquecer el derecho peruano, es pues declarando de que la filosofía andina, la cosmovisión andina, los valores ancestrales son fuente del derecho, fuente de creación del derecho objetivo. Y así también lo han hecho, ¿no? De ahí viene también la otorgación de los derechos a la Pachamama, reconocer al agua como ser vivo, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, definitivamente también pues instaurar o incentivar los estudios de la filosofía andina como fuente del derecho, básicamente, ¿no? En todos estos aspectos, pues, de lo que sea el carácter vinculante o decisivo de la voluntad popular, está muy referido a lo que ya me había señalado, ¿no? De crear los canales constitucionalmente para el ejercicio de actos de gobierno por el ciudadano común y corriente. Quizás acá habría una necesidad, o puedo
podemos profundizar un poco el tema de la soberanía o los conceptos de Estado y nación y la soberanía estatal o la soberanía nacional. Cuando se da la soberanía al Estado y conceptualizamos el Estado como la estructura jurídico-administrativa, es pues el gobierno el que otorga, el que decide la otorgación de los derechos sobre los recursos naturales, la concesión en forma más clara, ¿no? Y en consulta con con las colectividades, etcétera, ¿no? Pero si es que constitucionalmente estableceríamos que la soberanía reside en la nación, es decir, en el colectivo, en las colectividades de personas con vinculación, el Estado no podría otorgar concesiones libremente, sino sería solamente tendría que ejecutar la decisión de los grupos nacionales involucrados, ¿no? En estos actos administrativos. Entonces, esos son temas que hay que ir discutiendo. Ahora, el contenido de la nueva constitución, el alcance de la nueva constitución, si es una constitución que supera a todas las actuales, que es mucho más profunda que la constitución boliviana o que la venezolana, o incluso ya pues de un carácter pues altamente ya netamente popular y proletario, etcétera. Todo eso depende de la acumulación de fuerzas que seamos capaces de construir. Eso no se va a imponer por una idea, por alguna forma, ni por decreto, etcétera, sino de cómo estas propuestas, que pueden ser programas o contenidos ideológicos, incluso van calando en la gente, van calando en el pueblo, y el pueblo es sabio. El pueblo, una vez liberado de las cadenas y de las trabas que lo atan y que lo mantienen en la sojuzgación y dominación, es sabio y va a saber escoger y decidirse por la profundidad de los cambios necesarios, ¿no? Pero esto depende del trabajo que hagamos, no es solamente la validez de la opinión o el carácter científico o inevitable que tenga un programa, una propuesta, un contenido político, económico, sino cómo prende en los ciudadanos organizados y cómo se vuelve pues una propuesta de vida, ¿no? De defensa de la vida. En sí no está todo dicho y no nos corresponde tampoco de antemano dar algunas propuestas. Sí, dar los lineamientos, pero más importante es generar la organización popular, ¿no? En este sentido. Con un proceso constituyente, también hay un proceso destituyente. Es necesario, pues, derivar varias verdades falsas, ¿no? Que están en ese concepto. Esa es una tarea cotidiana, ¿no? La descolonización, la lucha contra el eurocentrismo, también es necesario, ¿no? Ahora, hay una explicación también, bueno, como en Bolivia el tema de la identidad es más fuerte, ¿no? También el tema de Ecuador, que las identidades culturales son un poco más fuertes, todo eso. Entonces, ahí nos señala el esfuerzo que debemos poner, ¿no? En ese sentido. La importancia de grupos intelectuales y culturales que van recogiendo la gran tradición, como el grupo, ¿no? Desde el mismo hecho que es el Ayllu Cultural Zumbayllu, después tiene todo un valor simbólico y una potencia pues muy importante para realmente hacer un trabajo efectivo en el seno del pueblo, ¿no? Esa es una tarea que tenemos que afrontar, estamos afrontando, cada vez tiene que profundizarse más, también los jóvenes tienen que involucrarse y llegar pues realmente a incorporar estos principios de nuestra cultura ancestral y políticamente
este sentido de pertenencia y este instinto de soberanía, ¿no? Si no vamos generando estos valores de independencia, de libertad, de justicia social, como establece en su primer artículo, entonces, bueno, pero eso lo tenemos que entender como dijo, ¿no? O sea, una declaración constitucional de ese sentido no va a generar que la gente prenda eso, es al revés. Primero tiene que prender en la gente para que pueda haber una disposición constitucional en ese sentido, ¿no? Así vamos entendiendo este principio, por ejemplo, de que primero es el hecho, luego el derecho, o la Constitución como una consecuencia y no como una causa. Estos principios, pues, de justicia, de humanidad, de respeto, de participación, etcétera, que acá se leen en este articulado de la Constitución boliviana, ha estado primero en la conciencia del pueblo, ¿no? No solamente en la idea, en la voluntad, sino en la conciencia entendida como concepción y acción, ¿no? Con el actuar ya en ese sentido, y solo así pudo reflejarse en una norma constitucional este sentido, ¿no? Sí, en cuanto a quienes deben organizar, ¿no? Me vienen en mente algunos conceptos, ¿no? Básicamente Gramsci era el que hablaba sobre los intelectuales orgánicos, ¿no? Es decir, aquellos que adquieren un nivel de conciencia en base a su actividad cultural, intelectual, pero que se acercan al pueblo, llevan esa cultura al pueblo, ¿no? Y lo organizan. Un ejemplo histórico de un intelectual orgánico es pues Mariátegui. Mariátegui no solamente tuvo una producción teórica, sino también fue un organizador. Organizó la Confederación General de Trabajadores del Perú y también organizó un partido, ¿no? El Partido Socialista Peruano, y eso pues realmente ha sido un germen de organización popular. A pesar de la situación actual que puede tener, por ejemplo, la CGTP, pero sin embargo en un momento cumplió un rol histórico importante, que quizás no pudo llegar a buenos términos, eso puede ser un fruto de análisis y de aprendizaje, pero en realidad eso es, no, o sea, estos los intelectuales, pues, orgánicos, ¿no? Esos intelectuales que no se quedan solamente en la teoría, sino que van a la acción y básicamente en organizar, en llevar la organización al pueblo mismo, ¿no? Ahí hay varios conceptos que son importantes, ¿no? La recuperación del tejido social, la recomposición o reconstrucción del tejido social, el tema de la sociedad civil o los actores políticos, etcétera. En realidad ahorita se trata de una tarea, ¿no? De reconstruir. Tenemos una gran tradición y eso es un insumo muy importante para poder asumir esto, ¿no? Todavía hay en las generaciones como de la que yo soy parte, por ejemplo, ¿no? Que conocemos lo que es una lucha política, una actividad política intensa, esas jornadas de lucha, etcétera. Entonces es necesario esto, transmitirlo a las nuevas generaciones y transmitir esa experiencia, ¿no? Ahí también hay otro concepto, ¿no? De que los procesos de transformación social profundo son trabajo de generaciones, en donde la experiencia acumulada por una generación es transmitida a la otra generación y así, y en cada etapa se va elevando, ¿no? Entonces,
Eso es conocido hasta por los dominantes, ¿no? Entonces se esfuerzan por romper esa transmisión de la experiencia de una generación a otra. De una u otra forma se esfuerzan por romper, por crear rompimientos generacionales. Y eso pues ha sido aplicado eficazmente en nuestra realidad, ¿no? No en vano los jóvenes que actualmente se movilizan son muy críticos a la izquierda que ellos llaman tradicional o a las historias de luchas populares anteriores y creen que están iniciando recién la lucha popular. Entonces, lo están haciendo en desventaja. Y esa es otra tarea de solucionar ese rompimiento generacional, y esa es una tarea también que nos está tocando, ¿no? Darle esa continuidad de las luchas populares de generación en generación, ¿no? Por otro lado, también esta importancia de la teoría política transformadora en la acción política transformadora. En palabras de Lenin sería, no hay acción revolucionaria sin teoría revolucionaria, ¿no? Y de hecho también ahí se genera que la acción revolucionaria eleva también la teoría revolucionaria. Entonces definitivamente parece que el punto inicial, el punto por el cual se va a comenzar a desenredar la madeja y se puede comenzar a construir organización popular, es el tema pues del desarrollo de la teoría y de la práctica, y que la intelectualidad orgánica que baje a organizar, elevar los niveles de conciencia, organización y movilización. Eso, ahora la perspectiva en las elecciones. Este tema de la nueva constitución en todas estas campañas electorales, perdón, solamente ha quedado en una propuesta electoral, que una vez pasadas las elecciones quedan en nada. Entonces, la perspectiva hasta ahora que tengo es de que se mantiene la misma posición. ¿Por qué? Porque no se ha asumido esa organización en las bases para impulsar un proceso constituyente real, ¿no? Sí se explayan mucho en decir es necesaria una constitución por esto, por aquello, o incluso a veces esa frase, ¿no? Yo voy a cambiar la constitución. Entonces es una frase fatal, ¿no? Se explica realmente pues que quien lo está enunciando no tiene ni la menor idea de cómo se cambia una constitución, ¿no? Entonces, mientras haya ese tipo de expresiones, o a veces la gente del pueblo dice, yo voy a votar por tal porque él va a cambiar la constitución, eso también es fatal, ¿no? O sea, es necesario ir cambiando esos conceptos. Mientras no haya esas actitudes, realmente la perspectiva es de que nuevamente esta gran necesidad de una nueva constitución sentida por la gran mayoría, otra vuelta quede en una propuesta electoral, ¿no? Pero también en ese punto es que nosotros como Comité Promotor por Nueva Constitución estamos empeñados en generar estos comités por una nueva constitución de carácter territorial y de carácter sectorial en las bases mismas del pueblo, y que además estos sean espacios de unidad popular, en donde se entre en discusión, en donde las distintas visiones, las distintas propuestas, las distintas ideas de distintos grupos que los tienen, en el seno del mismo, pues demuestren y ganen espacios que puedan significar una transformación real, ¿no? Quisiera también aprovechar para referirme al caso de Chile, que también es un tema que hay que verlo bien, ¿no? Bueno, sabemos también en Chile todo estas jornadas de lucha sostenidas durante meses, aún en pandemia, cada viernes los colectivos populares tomaban las calles, las plazas y pues, comenzaban a hablar sobre la nueva constitución, y han impulsado el referéndum y la convocatoria.
Pero acá, ¿qué pasa? En Chile no se va a convocar una asamblea constituyente, a pesar que el referéndum ha sido favorable para eso, pero la concertación política, ese acuerdo de los partidos por lo alto, ajeno al movimiento popular, ha permitido de que se convoque a una convención constitucional. Que si aplicamos los conceptos de poder constituyente y poder constituido, la Asamblea Constituyente es un poder constituyente. Una convención constitucional, que es como la que se va a hacer en Chile, que el 11 de abril, dicho sea de paso, también son las elecciones, y en Ecuador la segunda vuelta, entonces el 11 de abril es importante. Se va a conformar una convención constitucional, que es ya un poder constituido, es decir, que no tiene las facultades de modificar la constitución, sino hacer algunos cambios por ahí, ¿no? Entonces, pero el pueblo sigue adelante, sigue movilizándose y bueno, nosotros también hay que estar atentos en ese sentido, ¿no? Si luchamos por un poder constituyente o nos vamos a desenvolver en un poder constituido. Pero todo esto realmente se va a definir en la capacidad de que si estos grupos, como el que estamos ahora, en donde hay niveles de conciencia, capacidad intelectual, cultural, etcétera, bajan a las bases y logramos constituir organización popular. Eso sería, no sé si está... Muchas gracias, Fernando. Bueno, aspectos muy importantes estamos tocando. User formula su pregunta. ¿Cuál es el papel que debe jugar la religión en la nueva constitución? Esa es la pregunta de User. Adelante, Fernando. Bueno, yo creo por principio que apostamos por un Estado laico, ¿no? Un Estado en donde haya una libertad de culto, una libertad de credo, etcétera, ¿no? Pero sin embargo también creo que hay que diferenciar conceptos también, ¿no? O sea, hay un concepto que es la religión y otro es lo espiritual, la espiritualidad o la religiosidad, ¿no? Entonces, religión es pues la estructura, la jerarquía, ¿no? Y ciertos dogmas, pero sin embargo hay un carácter espiritual, que nuestra cultura ancestral es muy rico en ese aspecto, ¿no? O sea, hay valores pues filosóficos de carácter espiritual como el Yacha, y Yanka, y Munay, el Aini, el Huayca, etcétera, que tienen esta identidad con el cosmos, con la Pachamama, etcétera, ¿no? Entonces, sí, una nueva constitución tiene que tener este contenido valorativo, moral y ético, humano, ¿no? Humanista. Y claro, en cuanto a la religión, pues básicamente una libertad, ¿no? En este sentido y el carácter laico del Estado, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Estamos ahí con las preguntas. Entonces continuamos, por favor. ¿Tenemos preguntas? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Adelante, buenas noches, Rómulo. Muy buenas noches. Primeramente quisiera saludar y felicitar a Fernando por esta brillante oportunidad. Bueno, no he tenido yo la suerte de poder escucharlo, pero definitivamente yo creo que la versatilidad que se tiene en este asunto a Fernando, no cabe duda de que estos conocimientos están plasmados en todos nosotros. Y de otro lado también quisiera saludar a mi amigo Augusto Tarazona, que lo veo después de muchísimos años. Precisamente sobre este tema,
puedo decir que renovar la Constitución parecía fuera de contexto o una crítica o crisis política institucional que se ha desatado detrás de la destitución de Martín Vizcarra, de Merino, podemos decir de vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. Esto, para mí, que ha despertado a nivel nacional y ha obligado no solo al legislativo, sino a la sociedad entera a plantearse la posibilidad de reformar la Carta Magna y seguir los pasos. Rómulo, estamos teniendo problemas en su micro, que no le estamos escuchando bien. Estamos concordando. Bueno, aparte de eso, en cuestiones que se han podido ver, que se tiene que modificar van a disculpar. Yo creo que sí es tema con la señal. Sí, hemos tenido problemas. No, parece que no captamos buena intervención de Rómulo, pero casi nada captamos, Fernando. Sí, ojalá se solucione su problema técnico o en todo caso por chat puede hacer, ¿no? También le rogamos, por favor, Rómulo, podría escribir su pregunta a través del chat y para que Fernando pueda responder esa inquietud. Su intervención es tan importante. Bueno, continuamos entonces. Mientras soluciona Rómulo, tenemos todavía preguntas. Yo creo que Fernando, haciendo una diferencia con la Constitución Política del Estado, con nuestra Constitución Política, es como si se hubiera elaborado todavía por la metrópoli española, ¿no? donde no refleja absolutamente nada. Por ejemplo, si hacemos una comparación con la Constitución boliviana, y le voy a leer uno de los artículos. En el artículo 9 dice, son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley. Y ahí tiene el primer punto, inciso, constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social para consolidar las identidades plurinacionales. Este dato, Fernando, debe ser una fiesta para los bolivianos, dará ganas de actuar, ¿no? Porque se sienten identificados, pero en nuestro caso, nuestra constitución, ¿no? Están ya, pues, es una constitución elaborada a partir del orden mundial, del orden de los poderes, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ante esa realidad? Porque ya tenemos una claridad en su planteamiento, Fernando, cuando dice esta democracia representativa no nos permite desarrollar como debe ser, y lo que tenemos que cambiar es la participación ciudadana, la participación plena de la sociedad, y de esa forma podamos mejorar. Ahí sería una fiesta en el que todos no nos interesamos, y no pues como algunos suelen hablar todavía, que yo vivo de mi trabajo y no me interesa el gobierno, y entonces eso muchas veces nos niega. Pero si tuviéramos esa participación activa de la ciudadanía, tendríamos que tener otra visión, y además podemos cambiar también a aquellos que nos quieren engañar. Por ejemplo, cuando elegimos, ya no siguen los planes establecidos, sino que cambian de inmediato, y siempre nosotros estamos traicionados, ¿no? Entonces, así que tendríamos que empoderar a toda la ciudadanía, de esa forma sean participantes, ¿no? Efectivamente, ese es el tema, ¿no? Por eso es esa idea de que junto con un proceso constituyente, también hay un proceso destituyente. Es necesario, pues, derribar varias verdades
falsas, ¿no? Que están en ese concepto. Esa es una tarea cotidiana, ¿no? La descolonización, la lucha contra el eurocentrismo, también es necesario, ¿no? Ahora, hay una explicación también, bueno, como en Bolivia el tema de la identidad es más fuerte, ¿no? También el tema de Ecuador, las identidades culturales son un poco más fuertes, todo eso. Entonces, ahí nos señala el esfuerzo que debemos poner, ¿no? En ese sentido. La importancia de grupos intelectuales y culturales que van recogiendo la gran tradición, como el grupo, ¿no? Desde el mismo hecho que es el Ayllu Cultural Zumbayllu, después tiene todo un valor simbólico y una potencia pues muy importante para realmente hacer un trabajo efectivo en el seno del pueblo, ¿no? Esa es una tarea que tenemos que afrontar, estamos afrontando, cada vez tiene que profundizarse más, también los jóvenes tienen que involucrarse y llegar pues realmente a incorporar estos principios de nuestra cultura ancestral y políticamente este sentido de pertenencia y este instinto de soberanía, ¿no? Si no vamos generando estos valores de independencia, de libertad, de justicia social, como establece en su primer artículo, entonces, bueno, pero eso lo tenemos que entender como hijo, ¿no? O sea, una declaración constitucional de ese sentido no va a generar que la gente prenda eso, es al revés. Primero tiene que prender en la gente para que pueda haber una disposición constitucional en ese sentido, ¿no? Así vamos entendiendo este principio, por ejemplo, de que primero es el hecho, luego el derecho, o la Constitución como una consecuencia y no como una causa. Estos principios, pues, de justicia, de humanidad, de respeto, de participación, etcétera, que acá se leen en este articulado de la Constitución boliviana, ha estado primero en la conciencia del pueblo, ¿no? No solamente en la idea, en la voluntad, sino en la conciencia entendida como concepción y acción, ¿no? Con el actuar ya en ese sentido, y solo así pudo reflejarse en una norma constitucional este sentido, ¿no?